Muy bien, saludos a todos, queridos estudiantes. Iniciamos en esta jornada con la unidad 6, la cual se llama Sucesiones aritméticas y geométricas. Bien, el primer tema de la unidad 6 es sucesiones y series. Veamos qué es una sucesión. Una sucesión o serie es el conjunto ordenado de elementos. Aquí tengo un ejemplo. Si yo tengo un conjunto de elementos o una serie de elementos, a eso le voy a llamar A sub n. Este representa la sucesión igual a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, hasta un elemento enésimo, o sea, cualquier elemento. Entonces, una serie o una sucesión está compuesta por elementos. Al primer elemento se le conoce como A sub 1, al segundo elemento A sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a un enésimo término, es decir, que eso no tiene, pueden ser varios o infinitos. A sub n también se le conoce como término general. Entonces, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto ordenado de elementos que tiene algo en común, algo que los separa, cierta distancia. Eso es una sucesión, un conjunto ordenado de elementos del menor al mayor o viceversa. Esos conjuntos tienen una característica en particular, llevan un patrón el cual se va respetando. Veamos ejemplos acerca de sucesiones. Ejemplo de sucesiones. Acá tenemos ejemplo número 1. Ejemplo 1, vamos a escribir los 4 primeros términos. Escribir los 4 primeros términos. Cuatro primeros términos de la sucesión A sub n igual a 3n. A sub n igual a 3n. En este caso, no tengo la serie de elementos, sino lo que tengo es un patrón. La sucesión es la sucesión A sub n, el término general. En este caso, lo que me están dando es el término general. El patrón que debe de cumplirse para los elementos que son parte de esta sucesión es que cada elemento va a ser 3 veces el valor de n, es decir, 3 veces el valor que vaya tomando. En este caso, vamos a iniciar con los números naturales. Dice los 4 primeros términos. ¿Cuáles son los 4 primeros términos? Como son los números naturales, el 1, el 2, el 3 y el 4. El término general de esta sucesión es A sub n igual a 3n. Veamos para el primer término, en este caso n va a valer 1. A sub 1 va a ser igual a 3n. n estoy diciendo que vale 1 y 3 por 1 es 3. Veamos cuando n vale 2, A sub 2 va a ser igual a 3 por 2 igual a 6. A sub 3, o sea, n vale 3, A sub 3 igual a 3 por 3 igual a 9. El cuarto término, n vale 4, A sub n igual a sub 4 igual a 3 por 4, 12. Y así puedo ir encontrando más términos de esta sucesión, pero solamente me pide los 4 primeros términos. Siempre voy a trabajar con los números naturales, del 1 en adelante. Entonces, la sucesión, en términos generales, A sub n igual a 3n. Significa que el primer término es 1, el segundo valor para n es 2, el tercer valor para n es 3 y el cuarto valor para n es 4. Ahora ya tengo los 4 primeros términos de esta sucesión. Entonces, A sub n, la sucesión A sub n va a ser igual a, ¿cuáles son los primeros 4 términos? 3, 6, 9 y 12.
voy a colocar puntos suspensivos porque ahí puedo encontrar el quinto término, el sexto término, más términos que pertenecen a esa asociación, con la característica que cada término debe de cumplirse, que va a ser 3 veces el valor de n, es decir, la posición que vaya ocupando. Ese es el ejemplo 1. Veamos un ejemplo más acerca de una asociación. Llamémosle ejemplo 2. Escribir los primeros 6 términos. Los primeros 6 términos. Escribir los primeros 6 términos de la sucesión A sub n igual a 2n menos 1. Veamos cuál es el término general. En este caso, en el ejemplo 2, el término general es A sub n igual a 2n menos 1. Me pide los primeros 6 términos. Tomo en cuenta los números naturales. Para ello, los primeros 6 va a estar compuesto cuando n vale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El término general es A sub n igual a 2n menos 1. Veamos cuando n vale 1. A sub 1 igual a 2 por 1 menos 1. A sub 2, a 2 por n, que es 2 menos 1. A sub 3 igual a 2 por 3 menos 1. A sub 4 igual a 2 por 4 menos 1. A sub 5 igual a 2 por 5 menos 1. Y el sexto término, A sub 6, 2 por 6 menos 1. Ahí voy a encontrar los primeros 6 términos que pertenecen a esta asociación. Cuando n vale 1, 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3. Cuando n vale 3, 2 por 3, 6, 6 menos 1, 5. Cuando n vale 4, 2 por 4, 8, menos 1, 7. Cuando n vale 5, 2 por 5, 10, menos 1, 9. Cuando n vale 6, 2 por 6, 12, menos 1, 11. Significa que los primeros 6 términos de la sucesión A sub n igual a 2n menos 1 son 1, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Ahí he encontrado los primeros 6 términos de esa sucesión. ¿Qué valores voy a tomar en cuenta? Los naturales, como dicen los primeros 6 términos del 1 al 6, y lo voy a sustituir en el término general, en otras palabras, en la ecuación, para poder encontrar cuáles son los términos de esta sucesión. Recuerde que los números naturales van a tomar el valor de n, en todo caso la posición. El primer término es 1. La posición del segundo término es 2, la posición del tercer término es 3. Eso es lo que vale n. Sustituyo en el término general y voy a encontrar cada uno de los términos. Veamos ahora lo contrario. Veamos cuando nos dan los términos y yo debo de encontrar la ecuación, es decir, el término general. A encontrar los términos es sencillo porque solamente los sustituyo en el término general, pero veamos ahora cuando nos dan los términos de la sucesión, yo debo de encontrar la ecuación. Ese sería el ejemplo 3. Ejemplo 3 dice, encontrar la fórmula del término general. Encontrar la fórmula del término general. La fórmula del término general de la sucesión
A sub n igual a 5, 10, 15, 20 y punto suspensivo, porque recuerde que una sucesión no tiene límites. Pueden ser infinitos los valores que van a formar parte de una sucesión, siempre y cuando cumplan el patrón. Y el patrón es a través del término general. Vaya, observe. Ahora lo que tengo son los elementos de esta sucesión. Lo que voy a encontrar es la fórmula, el patrón. En términos generales, la fórmula es el patrón que debe de cumplirse. Por ejemplo, ¿qué características tienen en común 5, 10 y 20? En este caso, no hay algo, pasos a seguir, sino que es de pensar y analizar de una forma lógica para poder encontrar el término general. Veamos. Si usted observa 5, 10, 15 y 20, en primer lugar, yo puedo decir que todos esos términos, todos son factores de 5 o múltiplos, llamémosle múltiplos. Todos son múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20. Es decir, si son múltiplos de 5, yo puedo dividir cada uno de ellos entre 5. 5 entre 5 igual 1. 10 entre 5 igual 2. 15 entre 5 igual 3. 20 entre 5 igual 4. Eso es lo primero que yo puedo observar. Cada uno de ellos es términos o múltiplos de 5. Entonces, a partir de eso, yo lo puedo expresar, ¿bien? Yo puedo expresarlo como cada uno de los elementos, yo lo saco de el 5, multiplicarlo por 1, por 2, por 3, por 4, es decir, por su posición. Se puede decir que cada término lo puede encontrar como 5 multiplicado por n, que n viene siendo la posición. ¿A qué me refiero? Veamos, 5 por n. Para encontrar el primer término, la posición es 1. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Y 5 por 4, 20. Observe, cada término de esa sucesión basta con que yo vea el 5, lo multiplique por esa posición y me va a dar los elementos de esta sucesión. Entonces, el término general a sub n va a ser igual a 5, porque todos son múltiplos de 5, multiplicado por su posición, que es n. Ya lo comprobé acá, ¿ve? 5 por n. 5, cuando n vale 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Entonces, el término general de esta sucesión es a sub n igual a 5 por n o 5n. Es de pensarlo, analizarlo para poder tener una lógica y poder encontrar el término general. Es decir, una fórmula que al sustituir yo puedo encontrar otros términos o todos los términos de la sucesión. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Si yo quiero encontrar el quinto término, por lógica, 5, 10, 15, 20, ¿cuál sería el quinto término? 25. Comprobémoslo. A sub n, como es el quinto término, n vale 5. Igual a 5n, que es 5, n vale 5, 5 por 5 da 25. ¿Ven? Ahí he encontrado el quinto término a través de la ecuación del término general. Ejemplo 4, siempre encontrando el término general, es decir, la ecuación. Les repito que para eso no hay un patrón a seguir, sino que es de pensar, analizar cuál es la lógica que tiene para poder formular una ecuación. Ejemplo 4. Determinemos el término general de la sucesión 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4, 5. Punto suspensivo porque una sucesión nunca termina. Veamos, ahora tengo que los elementos o los términos de esta sucesión son
2, 3, 4 y 5. ¿Qué característica observo? Eso es lo que yo debo de pensar. ¿Qué característica observa en ellos? El 2, el 3, el 4 y el 5. Yo puedo decir que la distancia que hay entre ellos es 1, porque 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5. Entonces, si yo le voy sumando 1, me va dando el siguiente término, pero también lo puedo ver en términos de una resta. Si a 3 le resto 1, me da 2. Si a 4 le resto 1, me da 3. Si a 5 le resto 1, me da 4. Entonces yo puedo decir que cada uno de ellos lo obtengo de a cada valor restarle 1. Por ejemplo, si a 3 le resto 1, me da el primer término que es 2. Si a 4 le resto 3, me da el primer término, que es 1. Si a 2 le resto 1, me da 1. Así lo voy a hacer en orden. A cada uno le vamos restando 1, me va dando los términos. Si a 3 le resto 2, si a 3 le resto el 1, me da el primer término que es 2. Si a 4 le resto... Si a 3 le resto 1, me da 2. Si a 4 le resto 1, me da 3. Y si a 5 le resto 1, me da 4. Observe que me va dando cada uno de los términos. Entonces, al número mayor basta con restarle 1 y me da el número anterior, ¿ve? Si a 3 le resto 1, me da 2. A 4 le resto 1, me da 3. A 5 le resto 1, me da 4. ¿Cuál es el patrón aquí? Que si a todos yo le voy restando el 1, me va a ir dando el término. Lo que le voy a restar por lógica, por observarlos, es 1. Me va dando el término o los términos de esa sucesión. Lo mismo puede pasar si lo que yo hago es ir sumando, ir haciendo una suma. Por ejemplo, si yo tengo, para que me dé este valor, el primer término que es 2, yo puedo decir que el 2 lo puedo encontrar de sumar 1 más 1. El 3 yo lo puedo encontrar 2 más 1. El 4 yo lo puedo encontrar como 3 más 1. Y el otro término, el 5, yo lo puedo encontrar como 4 más 1. Observe. Lo podemos ver de esas dos maneras. Al número mayor le resto 1, me da el término anterior. Al número mayor le resto 1, me da el término anterior. O también lo puedo ver en términos de una suma. Para que me dé el primer término, a 1 le sumo 1. Para que me dé el segundo término, a 2 le sumo 1. O sea, las posiciones. Para que me dé el tercer término, la posición 3 le sumo 1 y me da 4. Para encontrar el cuarto término, la posición 4 le sumo 1 y me da 5. Entonces ahí puedo yo determinar que el término general a sub n va a ser igual a, si a n, a las posiciones le voy sumando 1, me va a ir dando cada elemento de esa sucesión. ¿Qué pasaría si me piden encontrar el quinto término? Primer término, segundo término, cuarto término, tercer término, cuarto término, quinto término. No sé cuál es. Encontrémoslo. ¿Cómo es? El quinto término, n vale 5. A sub 5 igual a 5 más 1. El sexto término, el quinto término sería 6. Y así sucesivamente. Esa es la forma de encontrar el término general de una sucesión. Esta parte es complicada en el sentido de que usted tiene que analizar cuál es el patrón que se va cumpliendo para luego formar usted la ecuación del término general. Continuamos con el tema 2 y el subtema 2 es en sí el término general. Los ejemplos anteriores fue nada más para analizar qué es una sucesión, cuáles son los términos o elementos de la sucesión y entender qué es el término general. Entonces,
De acuerdo a lo anterior, ¿qué es el término general? El término general es la fórmula que relaciona el valor del término enésimo con el número natural de una sucesión que sigue una determinada ley de formación. En otras palabras, el término general es la fórmula que me indica el patrón que deben de seguir los elementos para ser parte de una sucesión. El término general es la fórmula. Hablemos ahora en casos más concretos. Veamos un ejemplo para encontrar el término general ya de una forma más específica. Dice el ejemplo, obtener el término general, obtener el término general de la sucesión, veamos la sucesión a sub n igual a 4, 9, 16 y 25. Con eso nos va a quedar más claro los ejemplos anteriores. Lo primero que voy a hacer, paso número 1, lo voy a ir poniendo pasos. Paso número 1, voy a identificar, voy a identificar el primer término. Y usted observa que el primer término de esta sucesión, ¿cuál es? 4. Es decir, que a sub 1, que es el primer término, es 4. Ese va a ser el paso número 1. En el paso número 2 vamos a identificar la característica que tienen en común. Identificar característica en común de todos los elementos de esa asociación que ya conozco. Veamos cuál es la característica. Usted puede sacar diferentes análisis. Si usted observa así, a grosso modo, cuál es la característica que tiene cada uno de ellos. Entre el 4 y el 9, ¿qué hay de distancia? Así a simple vista. Yo puedo decir que entre el 4 y el 9 hay 5 de diferencia o de distancia. Entre el 9 y el 16, ¿será que hay 5 de distancia o de diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el 9 y el 16? Y entre el 16 y el 25, ¿cuál es la característica? ¿Será que cumplen un patrón que se van separando uno de ellos con un número específico? Entre el 4 y el 9 hay 5 unidades de distancia, pero entre el 9 y el 16 no hay 5. En este caso habría 7. Y entre el 6 y el 25 no hay 7 unidades de distancia, sino que hay prácticamente 9. Entonces no se va cumpliendo un patrón que se van aumentando en un número específico. Entonces, si usted observa, cada término es el resultado de sumar 1 al número de la posición del término dado y elevarlo al cuadrado. Aquí lo voy a explicar. Por ejemplo, el primer término, a sub 1, es el resultado de a la posición sumarlo 1 y elevarlo al cuadrado. A sub 1 es la posición 1. 1 más 1, 2 al cuadrado, 4. A sub 2, o sea, el segundo término, es el resultado de a la posición sumarle 1 y elevarlo al cuadrado. 2 más 1, 3 al cuadrado, 9. El tercer término es el resultado de a la posición. Como es tercer término, la posición n es 3, sumarle 1 y también elevarlo al cuadrado. 3 más 1, 4 al cuadrado, 16. Y el cuarto término es el resultado de a la posición sumarle 1 y elevarlo al cuadrado. 4 más 1, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, miren, 25. ¿Cuál es entonces el patrón que se va respetando? Entonces, el término general a sub n ya descubrimos que es el siguiente. A la posición, que es n, cada posición que va tomando, yo le voy a ir sumando 1 y elevarlo al cuadrado y me va a dar el término siguiente. Por ejemplo, ¿cuál sería el quinto término? Si yo quiero encontrar a sub 5,
a sub 5. ¿Cuál sería la posición n? 5 más 1 al cuadrado. 5 más 1, 6 al cuadrado, 36. O sea que el quinto término de esta asociación va a ser 16. Y así usted puede ir encontrando los demás términos. Miren, aquí de forma analítica hemos encontrado el término general de esa sucesión. Bien, hablemos ahora acerca de la sucesión aritmética. Existen dos tipos de sucesiones, la sucesión aritmética y la sucesión geométrica. En esta clase solamente vamos a llegar hasta la sucesión aritmética, es decir, este es el último tema que vamos a trabajar. ¿Qué es una sucesión aritmética? La sucesión aritmética es una sucesión en la que cada término, excepto el primero, se obtiene de sumar al término anterior una cantidad constante llamada razón, que se identifica con la letra D. La D representa o significa razón aritmética, pero también la D representa la distancia que hay entre cada término, la cual, la razón, es la diferencia entre cualquier término y su término anterior. Es decir, el término mayor menos el término menor me va a dar una diferencia, una distancia. Eso se le llama razón. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Si tengo una sucesión a sub n igual a 1, 7, 13, 19, 25 y así sucesivamente, ¿cómo yo identifico si esa es una sucesión aritmética? Lo que voy a encontrar es la razón. Si la razón es el mismo valor constante, entonces eso es una sucesión aritmética. Veamos. Dice que la razón o diferencia se encuentra de al término se le resta el término anterior. Veamos el segundo término. 7 menos el término anterior que es 1, 7 menos 1, 6. Ahora el 13. 13 menos el término anterior que es 7 me da también 6. Siguiente, 19 menos 13. 19 menos 13 igual 6. 25 menos 19 también me da 6. ¿Cómo encuentro la razón? La razón es la diferencia entre un término y su término anterior. En este caso, 7 menos el término anterior que es 1 me da 6. 13 menos el término anterior que es 7 también me da 6. 19 menos el término anterior que es 13 me da 6. Y 25 menos el término anterior que es 19 también me da 6. Si usted observa, me dio un valor constante. O sea que la razón o la diferencia de esta sucesión es 6. Como yo voy restando y me da lo mismo, o sea, la razón es la misma, es decir, en este caso 6. Entonces, esa es una sucesión aritmética. ¿Cómo identifico si es una sucesión aritmética? A cada término le resto el anterior y si me da un valor constante, es decir, la misma razón, la misma diferencia, entonces es una sucesión aritmética. Hagamos otro ejemplo. Sería, esto solamente para analizar qué es la razón y cuándo es una sucesión aritmética. Ya vimos que una sucesión aritmética es cuando a un término le resto el término anterior y me da un valor constante. Veamos ya un ejemplo concreto. Ejemplo 1. Verificar si las siguientes asociaciones son aritméticas. Verificar si las siguientes sucesiones son aritméticas. Vamos a identificar si son aritméticas. Literal A, 1/3, 2/3, 1, 4/3, 5/3,
y 2. Veamos si es una sucesión aritmética. ¿Qué debo de hacer? Restar al término, al segundo término, para empezar el resto del término anterior. Veamos cuánto da. 2 tercios menos 1 tercio. 2 tercios menos 1 tercio me da 1 tercio. Al siguiente término, que es 1, le resto el anterior. 1 menos 2 tercios me da también 1 tercio. A 4 tercios le resto 1. A 4 tercios le resto 1, también me da 1 tercio. A 5 tercios le resto 4 tercios, me da 1 tercio. Observe que me dio la misma razón. ¿Cuál es la razón aquí? La diferencia entre los términos. Las razones son tercios. Como me dio la misma razón, significa que esta sí es una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética. Veamos ejemplo B. Veamos otra serie de datos, otra sucesión. 4, 7, 10 y 13. Veamos si esa sucesión es aritmética. ¿Qué voy a hacer? Restar. 7 menos el término anterior, que es 4, me da 3. 10 menos el término anterior, que es 7, también me da 3. Y 13 menos el término anterior, que es 10, también me da 3. ¿Cuál es la razón acá? La diferencia o la distancia entre ellos. La razón en este caso, ¿cuál es? La razón es 3. Y como me da la misma razón, entonces sí es una sucesión aritmética. ¿Cómo se encuentra o identifica una sucesión si es aritmética? A los términos se le resta el término anterior y si me da la misma razón, entonces sí es una sucesión aritmética. Esa es una forma sencilla. Veamos, tanto las sucesiones aritméticas como las sucesiones geométricas tienen un término general, o sea, un patrón en específico. Vamos a trabajar en este último video el término general de una sucesión. Ese es el último tema que vamos a trabajar en este video, el término general de una sucesión. El término general de una sucesión siempre va a estar dada por A sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. Esta fórmula usted debe de aprenderse. Esa es la fórmula del término general de una sucesión aritmética. A sub n es igual al término general, eso significa término general. A sub 1 representa el primer término. N menos 1 es el término que estoy trabajando menos 1. Y D, usted sabe que es la razón o la diferencia aritmética. La razón aritmética es la diferencia que hay entre cada término. Y como es una sucesión aritmética, la razón siempre va a ser la misma. Veamos ejemplos de a partir de una sucesión vamos a encontrar la ecuación, es decir, el término general. Veamos el ejemplo 1. Encontrar el término general de la sucesión. Ya sabemos que estamos trabajando en las sucesiones aritméticas. De la sucesión A sub n igual a 4, 7, 10, 13. Encontremos el término general. Veamos los pasos. No los voy a escribir, solamente voy a irlos mencionando. El primer paso va a ser encontrar el primer término. Paso número 1, voy a encontrar A sub 1, es decir, el primer término. ¿Cuál es el primer término? 4. Ese es el paso 1. El paso 2, vamos a encontrar la razón. La razón, ya vimos que la razón es la diferencia entre ellos.
7 menos 4, 3. 10 menos 7, 3. 13 menos 10, 3. La razón es 3. Paso número 1, encuentro el primer término, en este caso es 4. Paso número 2, voy a encontrar la razón, la diferencia entre ellas. En este caso ya vimos, mire que es 3. Ahora voy a sustituir estos dos valores en la ecuación del término general. A sub n va a ser igual a A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, sustituyendo. A sub n igual a sub 1 es el primer término, ya lo encontré. ¿Cuál es? 4 más n menos 1, función de fórmula, multiplicado por d, que es la razón, que en este caso es 3. Voy a resumir esta ecuación. Aquí hay una operación, miren. A sub n, por lo tanto, va a ser igual a 4 más. Este 3 está fuera de este paréntesis, significa que está multiplicando a estos dos. 3 por n, 3n, más por más por menos, menos, 3 por 1, 3. Quedaría entonces que A sub n va a ser igual a, aquí voy a reducir términos semejantes, 4 menos 3, miren, o lo puedo ordenar, 3n va a ser igual, A sub n va a ser igual a 3n más 4 menos 3 para reducir los términos semejantes. Por lo tanto, A sub n va a ser igual a 3n más 4 menos 3, 1. Ahí tengo el término general de esta sucesión con tres sencillos pasos. ¿Cuál es el primer paso? Encontrar el primer término. En este caso es 4. Paso número 2, encontrar la diferencia o razón. Luego estos dos valores los voy a sustituir en la ecuación del término general de una sucesión aritmética y desarrollo la ecuación y voy a encontrar que el término general en este caso es 3n más 1. 3n más 1. Veamos un ejemplo más para encontrar el término general de una sucesión aritmética. Los pasos son bien sencillos. Un ejemplo más para encontrar el término general de una sucesión aritmética. En este caso, los elementos de esta sucesión es 1/3, 1, 5/3, 7/3 y puntos suspensivos porque eso continúa. Paso número 1 para encontrar el término general de una sucesión aritmética es encontrar A sub 1. A sub 1 es el primer término. ¿Cuál es el primer término? 1/3. Paso número 2, encontrar la razón. El término mayor le resto el término menor. En este caso, para encontrar la razón sería 1 menos 1/3, 5/3 menos 1, 7/3 menos 5/3. Al restar o hacer esa diferencia nos damos cuenta que la diferencia en este caso siempre va a ser 2/3. Esto lo podemos hacer en una calculadora. A 1 le resto 1/3, 2/3. A 5/3 le resto 1, me da 2/3. A 7/3 le resto 5/3, me da 2/3. Significa que la diferencia o razón es 2/3. Ya teniendo el primer término y la razón, lo sustituyo en la ecuación de la sucesión aritmética. A sub n va a ser igual a sub 1. ¿Cuál es A sub 1? 1/3. Más n menos 1, este es de fórmula, multiplicado por d, que es la razón, que es 2/3. A sub n va a ser igual a 1/3, más por más da más, 2/3 por n, 2/3 de n, más por menos da menos, 2/3 por 1 me da 2/3. Reduciendo términos semejantes, primero pongo el que tiene la variable, 2/3 de n va a ser igual a 1/3 menos 2/3 me va a dar menos 1/3. Y ahí tengo la ecuación
de la sucesión aritmética. Mire, aquí está el término general de esta sucesión aritmética. Repito los pasos. Paso número 1, encuentro el primer término. Paso número 2, encuentro la diferencia o razón. Y paso 3, voy a sustituir los valores. Voy a colocar aquí como paso 3, sustituir esos dos valores en el término general, en la ecuación del término general, para encontrar en sí el término general de esta sucesión. Miren, a sub 1, en primer término, n menos 1 multiplicado por la razón, que en este caso es 2/3. Desarrollo esta ecuación para encontrar el término general de una sucesión aritmética. Nos quedamos hasta acá. Usted sabe que en el aula virtual va a estar colocado el examen acerca de esta clase.